Ya. Ahora sí, estamos en vivo y en directo. Yo Ya. tengo que es la 18. ¿Este es el 18? Sí, yo tengo eso, no sé. ¿Sí? Yo me acuerdo que la última vez anoté 18 en el anterior, pero ahí revisamos y por último se edita después en el Facebook. A ver, espérame, voy a sacar la cuenta, les digo el Oiga, tiro. van harta igual, qué loco. Ya hemos estado hace rato. Y todavía vamos en el segundo capítulo. Vamos a tener como reunión 397. Quinto capítulo. ¿Te cachai? Vamos a estar viejitos. Así. Bueno, pero no importa, ahí vemos cuál, en qué número estamos. Da lo mismo. Ya. Vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir con nuestro segundo capítulo. Hemos podido avanzar de a poco, porque efectivamente el segundo capítulo es muy fundamental y muy de conceptos muy importantes a sostener en capítulos posteriores. Así que eh, indudablemente en el segundo capítulo nos va a tomar más tiempo, además es un capítulo muy largo, tiene 72, 72 versos, entonces caleta. Pero después de los siguientes versos vamos a avanzar un pelito más rápido, sin duda. Es la Hoy día 18. vamos, ¿es la 18? Ya, pues, ahí la vamos a cambiar a número 18. Gracias, Anay. Número 18, ahí tienes escrito. Ya, vamos a cantar mantra hoy día. ¿Se acuerdan que les comenté que vamos a cantar un mantra nuevo? Ese mantra, como es más largo, lo vamos a ir aprendiendo por partecitas. Y la idea es que se lo vayan aprendiendo. Un mantra muy bonito se llama mantra Pushpam y significa básicamente una ofrenda de flores, de mantras. En vez de flores, son mantras. Pushpam son pétalos. Entonces es una flor de mantras. ¿Sí? Está lloviendo. Es un ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿Quién dijo hola? Llegó Nico. Hola, bienvenido Nico. Quizás ahí entro saludando. Hola, hola. Así que eso, vamos a cantar mantra Pushpam. Lo voy a compartir. A ver si está. Yes, aquí está. Este es el mantra Pushpam. Entonces, aquí tiene un Shanti mantra, que creo que lo revisamos la otra vez. Este que está acá arriba. No lo vamos a cantar hoy día para no extender demasiado, porque quiero que nos aprendamos, tratemos de aprendernos este segmento por lo menos. ¿Sí? Este mantra es bien interesante porque tiene una construcción que va repitiéndose todo el rato. Por ejemplo, esta parte, ya evam veda yopam ayatanam veda ayatanavan bhavati, se repite al final de cada una. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Y así, acá está de nuevo. Siempre se va a repetir esta parte. Entonces, no es tan difícil de aprendérselo porque se va repitiendo la misma métrica, por así decirlo. No métrica, la misma composición del mantra. Por ejemplo, aquí dice Agnirva apam ayatanam. Pero esto es igual a Vayurva apam ayatanam. Solo cambia Vayur en vez de Agnir. Y lo mismo, Ayatanavan Bhavati. Y aquí de nuevo, Ayatanavan Bhavati. Después, aquí tiene una nota distinta, Yo Ogner Ayatanam Veda, pero es lo mismo acá, Yo Vayor Ayatanam Veda, y de nuevo, Ayatanavan Bhavati, Ayatanavan Bhavati, aquí Apo Va Agner Ayatanam, y es lo mismo acá abajo, Apo Vai Vayor Ayatanam, y lo mismo se repite, Ayatanavan Bhavati, aquí lo mismo, Ayatanavan Bhavati, y así. Es un mantra que es es muy repetitivo. Entonces es muy lindo para cantarlo. Generalmente se canta en ceremonias, pero también es muy lindo para cantarlo para desarrollar un cierto tipo de meditación, porque es muy repetitivo. ¿Sí? Eso.
Así que hoy día vamos a cantar esta parte que está acá. ¿Sí? Entonces nos sentamos con nuestra columna recta, derechita, larga, nuestro pecho amplio, nuestro corazón abierto, nuestra mente dispuesta. Podemos cerrar nuestros ojos un momento. Tomar una respiración profunda. Llenarnos de prana, de vitalidad. Podemos juntar nuestras palmas en el centro del pecho. Bien. Entonces, primero vamos a comenzar dando nuestros respetos a los gurus. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Y ahora pueden abrir sus ojos, mantener sus palmas en el centro del pecho. Yo voy a leer una línea. Las líneas terminan cuando tienen este palito. Y ustedes repiten después de mí. ¿Ok? Yo pam pushpam veda. ¿Ustedes? Yo pam pushpam veda. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. ¿Ustedes? Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Chandramava apam pushpam. Chandramava apam pushpam. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Ya evam veda. Yo pamayatanam veda. Ayatanavan bhavati. Bien, vamos a hacerlo desde el principio de nuevo. Yo primero, ustedes repiten después. Harihi Om. Yo pam pushpam veda. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Chandramava apam pushpam. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Ya evam veda. Yo pamayatanam veda. Ayatanavan bhavati. Bien, y ahora alguien quiere ofrecerse de representante para abrir su micrófono y cantarlo conmigo. Yo canto y la otra persona repite. ¿Quién va? Dale, yo voy. Ya, vamos Marcelo. Cantamos juntos Harihi Om y luego yo recito y tú repites, ¿sí? Dale. Harihi Om. Yo pam pushpam veda. Yo pam pushpam veda. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Pushpavam prajavam
Pashumam bhavati. Chandrama va apam pushpam. Chandrama va apam pushpam. Pushpavan prajavan pashuman bhavati. Pushpabam prajabam pashumam bhavati. Ya evam veda. Ya evam veda. Yopamayatan veda. Yopam ayatanam veda. Ayatanavan bhavati. Ayatanabam bhavati. Muy bien, excelente. Ahora en unísono, todos cantamos Shanti, 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 Harihi, Om. Inhalamos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Harihi, Om. Y por último, el mantra para generar auspiciosidad en nuestro estudio del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muchas gracias, chiquillos, por estar. Podemos bajar nuestras manos, abrir nuestros ojos. Quienes se integraron, bienvenido Raga, bienvenida Julieta, te estábamos echando de menos. Bienvenida Pauli, bienvenida, ¿quién más? A Fran, que entró recién, Fran Santiago. Hola, hola. Hello. Muy bienvenidos. Ya. Poquito a poquito vamos a ir cantando un pedacito más de este mantra y después no nos queda tanto tiempo. Pero después podría haber sido nuestro proyecto de fin de año, cantarlo completo. No sé si vamos a alcanzar. Nos falta un poquito, digamos. Ya. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por atreverse. Lo hizo súper bien. Lo hizo excelente. Muy bien. Sacaste aplausos. Mira, ahí te están aplaudiendo. Ya. Ok. Como verán, perdí mi botella negrita con la que siempre estoy y ahora me acompaña una botella verde cualquiera. No estoy tomando Sprite por si acaso. Es ron, pero no es Sprite. Ya. Bienvenida, Nico. Bienvenida. Hola, hola. Vamos. Gracias. Hola. Hello. Y vamos a compartir. Voy a retroceder un pelito aquí. Ya. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Igual ya hice un recuerdín a través del WhatsApp, pero ¿en qué nos quedamos, básicamente? ¿Qué estamos estudiando? Las No tienen el características, respondiendo a las preguntas, las últimas dos preguntas de las características de unas personas establecidas en sabiduría. Bien. Entonces, Arjuna preguntó, ¿cómo puedo saber quién es la persona que está establecida en sabiduría? El Stita Prajna. Prajna, sabiduría. Ña es conocimiento. Prajna es más que conocimiento. Sabiduría. Stitha, de establecida o establecido. Stita Prajna, la persona establecida en sabiduría. ¿Sí? Esto estaba en el texto anterior. Arjuna Uvacha, Stita Prajnasya Ka Bhasha, ¿cómo habla? ¿Cuál es el lenguaje de Stita Prajnasya, de esa persona establecida en sabiduría? Samadhi Estasya, es decir, esa persona no solo está establecida en sabiduría,
también está establecida en samadhi, en este estado de conciencia expandida. Entonces esa persona es samadhistasya Keshava, o Krishna, el del cabello muy bonito. Esa persona, háblame acerca de quién está establecida en samadhi. Stita dhihi kim prabhasheta. ¿Cómo habla esta persona que no solo está establecida en sabiduría, no solo está establecida en samadhi, también está establecida en dhi, conciencia, luz. Está establecida en conciencia. Kim asita, cómo se sienta, cómo se queda quieta esa persona. Brayeta, y cómo camina, cómo se mueve. Kim, ¿cómo? Esas fueron las preguntas de Arjuna. Entonces, básicamente, eso significaba cuáles son sus características, cómo habla, cómo se sienta y cómo se mueve. ¿Cuáles fueron las dos que respondimos, o que Krishna respondió, el patúo? ¿Cómo respondí? No, ¿cómo respondió Krishna? ¿Cuáles fueron las dos preguntas que primero respondió Krishna? ¿Cómo son las personas sabias? Esa fue la ¿Ya? primera, ¿o sí? ¿Sí? Y Yes. responde que son autosatisfechas. Eso es lo que tengo yo, o lo que Bien. anoté más que nada. Ajá. Y la otra era cómo se mueve en la vida, y eso sería más allá, o sea, no se mueve ni por apego ni por aversión. Bien. ¿Y libre de? De los ¿clechas? No, no era de las flechas. ¿O sí? No, eso es algo que connota Prabhupada en su traducción. Ya. Pero de Pero apego, miedo e ira. eso. Miedo, apego e ira. Súper bien. Súper. Entonces veamos lo directo de Don Krishna. Shri Bhagavan Uvacha, esto ya lo leímos. Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atmanyevatma natushta stita pragnasya tadochate. Se dice del stita pragnasya tadochate. Eso significa esta cuarta línea. Stita pragnasya tadochate. Se dice del stita pragnasya, de la persona establecida en sabiduría, que Atmanievat Manatushta disfruta, tushta, de su propio ser, por el ser. Entonces, autosatisfecha. Se satisface con el ser. Y por lo tanto, Prajahati Yadakaman Sarvan Manogatan, o Partha, o hijo de Preta, o Arjuna, esa persona, por lo tanto, no está comandada o no está restringida, esa persona está libre, abandona todos los deseos, kaman, que emergen para Yahati de la invención mental, manogatan. ¿Sí? Abandona entonces todas estas invenciones mentales, pero lo importante es el por qué. Porque es capaz de liberarse de estas invenciones mentales, de los deseos que provienen de las invenciones mentales, porque está autosatisfecha. ¿Sí? ¿Cómo son entonces las personas establecidas en sabiduría? Autosatisfechas y libres de los deseos que provienen de las invenciones mentales. Ese es el primero. Y el siguiente, como muy bien lo dijo Paul Marcelo, 256, y este fue el último que leímos. Duhkeshvu anudvignamanaha sukeshu vikatas preha vitaraga bhayakrodha stitadhir munir uchate. Entonces, esta persona, bienvenida Paloma, buen día. Estamos haciendo un pequeño repasín. Hola, gracias. Hola, hola. Entonces, esta persona, el Stita Prajna, no solo está establecida en sabiduría, también dijimos que está establecida en conciencia. Y es un munir. Munir significa una persona sabia, ¿sí? Consciente y sabia. Stita dhir munir uchate. Se dice de la persona que es sabia y que está establecida en conciencia, que está completamente libre
está vita, libre de raga, el apego, bhaya, el miedo, krodha, la ira. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué está libre de aquello? Porque se mueve en el mundo, y esto lo está respondiendo en relación a la pregunta de Arjuna, sin agitarse mentalmente, ni por apegos, ni por aversiones. Es decir, tanto en el sufrimiento, tanto como en la desdicha, como en el placer, esta persona está desinteresada. ¿Sí? Se mueve de forma desinteresada en aquello que provoca placer y aquello que provoca dolor. Entonces, así se mueve. Ya sabemos cómo es y cómo se mueve. ¿Sí? Es una persona que no tiene agitaciones mentales. Anudvigna manaha. Entonces, ahora nos quedan dos respuestas. Las dos respuestas es cómo se sientan y cómo hablan. ¿Sí? Asita, cómo se sientan, y bhasha, cómo hablan. Entonces, en la siguiente va a responder Krishna cómo hablan. ¿Sí? Muy interesante el cómo hablan. 257. Yasarvatrana visnehas. Visnehas. Muy interesante palabra. Tat tat prapya shubha shubham. Na bhinandati na dveshti. Tasya prajna pratishtita. Vamos a ver la traducción directa de Prabhupada. En el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que no lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Tasya prajna pratishtita. Esa persona que está establecida en sabiduría, ¿sí? Eso significa prajna pratishtita, establecida en sabiduría. No, abhinandati, no alaba, na dveshti. Tengo ¿Qué pasó? idea. No tiene idea la Paulina. Ya. Bueno, te vamos a silenciar, Pauli, para que no salga algo raro por ahí. Siempre pasa. Pero hasta ahora nadie le ha ganado los calzoncillos. ¿Sabes que alguien salió con una cuestión de calzoncillos? Esa fue la mejor. Ya. Hasta ahora, calzoncillo y no tengo idea, van ahí. Entonces, na binandati, ni elogia, ni alaba, na dveshti, ni desprecia. ¿Sí? Así es como habla esa persona. Muy interesante, ¿cómo habla esta persona? ¿Cómo se refiere? Ni alabando. Alabando aquí no es como simplemente hablar bien de las cualidades, sino que sobando el lomo, básicamente. Eso significa nahabinandati. No anda sobando el lomo. Es decir, la persona sabia dice la verdad sin restricciones. Esto no quiere decir que es una persona dura. En el capítulo 17 vamos a ver que una de las cualidades de la austeridad del habla, del control del habla, es hablar cosas que sean agradables. Entonces, que esta persona no comprometa la verdad no quiere decir que va a ser dura o ácida al hablar, ¿sí? Pero no compromete la verdad. Muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, no soba el lomo, pero tampoco desprecia, tampoco habla mal de las personas. ¿Sí? Así es como habla esta persona. Vamos a ver una traducción un poquito más literal, que es la que les mandé previamente. Y dice, la sabiduría está firmemente fija en aquella persona que está en todas partes, sarvatra, sin afectarse, sarvatrana visnejas, ya sea cuando encuentra el bien o cuando encuentra el mal. ¿Sí? Entonces, esta es una persona, la persona establecida en sabiduría, es una persona que no se afecta, ¿sí? Es decir, que sabe cómo actuar
ya sea encontrándose con algo bueno como algo malo. Shubha Shubham, eso significa auspicioso o inauspicioso, literalmente. Eso significa Shubha Shubham, benéfico o no benéfico. Entonces, ya sea que se encuentre con cosas buenas o cosas malas, esta persona continúa haciendo lo que debe hacer y lo hace sin sobar el lomo y sin criticar o sin despreciar. ¿Sí? Entonces, así es como habla la persona sabia. Hay algo en el chat. La Pauli. ¡Ay, perdón! Pasas que cosas, pues, Pauli, no te preocupes. Ok, ahí está la respuesta de cómo habla. Entonces tenemos, ¿cómo es? Es una persona autosatisfecha y que no se regocija en los deseos que aparecen de la mente eh, inventiva. Entonces, autosatisfecho. 2, ¿cómo se mueve? Se mueve libre, libre de ira, libre de temor, libre de apegos. ¿Y por qué? ¿Por qué está libre de aquello? ¿Quién recuerda el por qué está libre de eso? Porque es satisfecho. Ese es el 1, pero la razón número 2 del cómo se mueve era otra. Y está Porque está aquí. establecido en conciencia y sabiduría. Eh, eh, sí, no te podría decir que estás equivocada. Pero literalmente aquí es Vigatas Prihah, que significa que no está interesado, ¿sí? En ni las cosas que producen sufrimiento, ni las cosas que causan placer. Es decir, no se mueve ni por apegos ni por aversiones, que son una naturaleza mecánica de la mente. Es decir, no se mueve mecánicamente, lo podemos traducir así. No se mueve mecánicamente por la vida, se mueve de forma consciente, sin y libre de apegos, miedos e ira. Y como habla sin sobar el lomo. Yo creo que la voy a dejar así y cuando haga mi propia traducción del Bhagavad Gita, en algunos años más, voy a poner sin sobar el lomo y sin despreciar. ¿Ok? Entonces ahora nos queda solo una respuesta. ¿Cómo esta persona se sienta? Y aquí lo mencioné en la reunión anterior, que este punto es bastante interesante para practicantes y estudiantes de yoga, pues aquí aparece un concepto que es bien clásico en el yoga, que es pratyahara. ¿Cómo se sienta esta persona? Esta persona consciente, establecida en sabiduría, se sienta retrayendo sus sentidos. ¿Sí? El verso dice, Yada sanharate chayam, no es Shayan, no es el cantante, es Chayam, que significa también él. Así que cuando piensan en Chayan, pueden pensar en también él en sánscrito. Kurmo nganiva sarvashaha, perdón. Indriyan indriyarte vyas tasya prajna pratishtita. Y aquí se repite el mismo cierre. Tasya prajna pratishtita. Esa persona que está establecida en sabiduría, quien está fija en sabiduría, es quien retrae, ¿sí? Retira. Aquí la palabra es sanharate, que quita, básicamente. Harate, el verbo harati, significa robar. Sanharate significa que repliega, ¿sí? ¿Qué repliega? Indriyan, indriyarte vyas. Muy interesante este compuesto. Indriyani, los sentidos, en plural, indriyani, indriyartebhyas. ¿De qué? De los objetos de los sentidos. Entonces hay 5 sentidos y 5 objetos de los sentidos. Voy a mostrarlo en la pizarra. Entonces tenemos, nuestro primer sentido es el sentido de la audición. Audición. Este es el número 1, el más primordial.
El segundo es el tacto. El tercero es la vista. El cuarto es el sentido del gusto. Y el quinto es el sentido del olfato. Esos son nuestros 5 indriyas. Técnicamente hablando, se les llama ñanendriyas, que significa sentidos, órganos que perciben, con los cuales podemos conocer. A través de estos 5 sentidos podemos conocer el medio que nos rodea. ¿Sí? Pero aquí hay 2 palabras, una es indriya y la otra palabra es indriyartas, que significa los objetos de los sentidos. ¿Y qué son los objetos de los sentidos? Lo vamos a escribir aquí, indriyartas. Indriyartas significa aquello que mis sentidos van a tratar de tomar. Desde la perspectiva yógica, nuestros sentidos toman cosas de afuera, toman información desde afuera, literalmente agarran. Por eso a los sentidos también se le llama grahana, porque agarran, toman información. ¿Ok? Entonces el sentido de la audición, ¿qué agarra? Sonidos. Muy bien, sonidos. El sentido del tacto, ¿qué agarra? ¿Cómo se llama Texturas. eso? Bien, Textura. bien. Texturas y también temperatura. Ese es como un extra, por así decirlo. 3. La vista agarra, ¿qué agarra? Imágenes. Bien, imágenes. También colores, ¿sí? Formas. El gusto, ¿qué agarra? Sabores. Sabores. Muy bien. Sabores. ¿Y el olfato agarra? Aromas. Aromas, olores. ¿Ok? Entonces, eso es la línea que está presentando aquí Krishna. Este agarra ese, este agarra ese, este agarra ese, este agarra este, y este agarra este. Lo que está diciendo acá, Krishna, es que esta persona, el Stita Prajna, corta esto, lo retrae. Los sentidos dejan de tratar de agarrar aquello que está afuera y se mueven hacia adentro. ¿Ok? Voy a guardar esta pizarra. Pim. Vamos a volver a compartir lo que teníamos antes. Ahí sí. Entonces, vamos a volver a leer lo que dice acá. Yadha sanharate chayam. Esa persona retrae, sanharate, saca los sentidos, o hasta ahora no ha dicho sentido, simplemente dice retira. ¿Retira como qué? Porque dice yada, de la misma forma que retira esa persona, es igual que lo hace un animal. Kurma. Kurma es una tortuga. Entonces la tortuga hace esto, cuando está frente a miedo o lo que sea, toma sus extremidades y las lleva dentro del caparazón. Mete la cabeza dentro del caparazón, mete las extremidades dentro del corazón. ¿Sí? Entonces, de la misma forma en que Kurman Ganiva, todas sus extremidades, Sarva Shahab, todas por completo, las lleva hacia adentro, las retrae. De la misma forma, esa persona, Indriyani Indriyarterias, toma sus sentidos y los retrae de sus objetos. Al sentido de la vista, toma el sentido de la vista y la saca de las imágenes y la lleva hacia adentro. Toma el sentido del gusto y la saca de los sabores y la lleva hacia adentro. ¿Ok? Esto se debe entender como un resultado natural de todo lo que vimos recién. Cómo es, cómo habla, cómo se mueve. Entonces, naturalmente, espontáneamente, esta persona retrae sus sentidos. ¿Sí? Sus sentidos dejan de estar amarrados, básicamente.
dejan de estar amarrados a el entorno. Paloma tiene una pregunta. Juegue, Paloma. Hola, sí. Ajá. Entonces, eso sería como la definición de pratyahara, ¿cierto? Yes. Y por otra parte, el como alejarse o desconectarse de esos objetos de los sentidos sería como alejarse y desconectarse de Prakriti. Ajá. Yes. Ahora, el cómo se hace aquello varía. Desde la perspectiva más patanjalesca, pareciera ser una retracción mucho más aislante. En el yoga de Patanjali, el propósito es Kaivalya. Kaivalya es la liberación, pero una liberación que aísla, donde el ser se retrotrae en el ser. Aquí Krishna está presentando una idea similar, pero entendemos, por todo el contexto que se está presentando en el Bhagavad Gita, que en última instancia el yoga que está presentando no es de aislamiento, es un yoga de liberación en la ejecución de las acciones regulares. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo contemplar este pratyahara? Aquí la diferencia es que no necesariamente se trata de aislarse con los sentidos, que podría ser una idea presentada especialmente por la línea de Patanjali. Aquí la idea es que los sentidos no están amarrados a lo que está afuera. Si tú encadenas a una tortuga, le encadenas las patas las patas y las manos, y le encadenas el cuello, entonces por mucho que trate de ir hacia adentro, la tortuga no va a poder. ¿Sí? Va a Claro. estar atada, va a estar amarrada a lo que está fuera de sí misma. Entonces lo que sucede y lo que está explicando Krishna durante el transcurso del Bhagavad Gita es que actualmente, en el presente, nuestros sentidos están amarrados afuera. Entonces por eso dije, grahana, nuestros sentidos agarran algo, pero ¿recuerdan el ejemplo que les dije del mono? De cómo los monos se encarcelan a sí mismos. El mono agarra el plátano, grahana, agarra el plátano que está dentro de la jaula, pero luego no puede sacar la mano porque no quiere soltar el plátano. Entonces, de la misma forma, en este caso, nuestros sentidos toman afuera, pero por tomar afuera, se amarran y nos amarran con ellos. Entonces, lo que está diciendo Krishna acá es que debido a que esta persona está establecida en el ser y tiene un disfrute del ser, entonces esta persona ya no está amarrada afuera. Puede mover los sentidos hacia afuera, puede actuar consecuentemente con las necesidades contextuales, pero ya no está amarrada. Cuando lo necesite, puede retraer sus sentidos, moverlos hacia adentro. Cuando necesita, puede volver a sacarlos porque sus sentidos, sus patas, no están amarradas. Porque en el fondo los objetos no intervienen, no alcanzan, digamos, no pueden tener como una influencia realmente en su ser. Exacto, no atrapan a esta persona, los objetos. Los objetos no dejan de existir, básicamente. Claro. En el ejemplo de Patanjali, dejan de existir casi. Técnicamente hablando, no dejan de existir objetivamente, pero dejan de tener una significancia subjetiva para el observador, en el caso de Patanjali. En este caso no. En este caso no. Lo único que ocurre es que dejan de tener este atrape. ¿Sí? Los sentidos pueden percibir a los objetos, pero sin amarrarse. Ahí es donde está el problema. Y por eso ¿Sí? yo siento que es como finalmente una de las grandes diferencias entre los sutras de Patanjali y el Bhagavad Gita es que el Bhagavad Gita es como cotidiano. Sí, claro. Es un yoga cotidiano de 24/7. Yes. Absolutamente. Absolutamente. Igual, hay interpretaciones del Yoga Sutra que dan esta idea también. Dan la idea de que el Yoga Sutra podría interpretarse también como un yoga cotidiano. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Kriya Yoga de Patanjali, que es el yoga en la acción, básicamente. Pero pareciera ser que el yoga de Patanjali en el general es mucho más de abstracción, mucho más de retiro. Quizás se puede aplicar mucho de Patanjali en la vida cotidiana, pero en última instancia el yoga Patanjali tiene mucho más que ver con retiro. Mientras que en el caso del Bhagavad Gita, pareciera ser que la búsqueda
incluso final va por otro lado, no es una búsqueda de retiro, es una búsqueda de entrega, es muy distinto, ¿sí? Y en la entrega hay acción, hay acciones, hay intercambios, ¿sí? Pero desde esta perspectiva de la sabiduría, del correcto actuar, de la acción con discernimiento, en fin, desde eso como base. Súper, gracias. ¿Sí? Gracias a ti por la pregunta, estuvo muy buena. Hay algo más en el chat. Me debo ir, dice la Brinda. Mil gracias. Chao, Brinda, que te vaya bien. Chao, Gracias, chau, Liliana. chau. Nos vemos. Adiós. Ya. Entonces, ahí tenemos las cuatro, iba a decir las 5. Las 4 respuestas. ¿Sí? Ahora, muy interesante lo que se viene acá. A mí esta parte me gusta mucho. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quería ver si es que... No. En el siguiente verso, en el 259, ¿cómo decirlo? Pareciera que Krishna está respondiendo una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Cómo es que se retraen los sentidos? ¿Cómo es que se desafectan los sentidos de los objetos deseados? ¿Hay que hacerlo a la fuerza? ¿Hay que agarrarlos como firme? Entonces Krishna dice en el 259, Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasa varjam rasopyasya param drishtva nivartate. Es un verso pero brígido este, muy bacán. Param drishtva nivartate. Nivartate, cesa. Drishtva, de percibir. Param, superior. Rasa varjam, dejando un gusto. Raso pi asya, significa aunque haya un gusto. Entonces vamos a ver la traducción de Bhaktivedanta Swami. Al alma encarnada, esta palabra refiere a Dejinaha. Dejina es quien vive en el cuerpo, Deja. La persona que está en el cuerpo es Dejinaha, es decir, el ser. Entonces, el ser puede restringirse o alejarse del disfrute de los sentidos, rasa varjam, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior, param drishtva nivartate, dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Voy a leer la traducción, la otra que tenemos de Hridayananda Swami, que es más literal, dice, los sentidos los sentidos se retraen para el alma corporificada que se abstiene de ellos, pero el gusto permanece. Aún así, el gusto cesa al ver o al percibir algo mejor. Param drishtva nivartate, por percibir, por experimentar, drishtva, algo superior, param nivartate, naturalmente cesa. ¿Qué quiere decir esto? Antes de yo responderlo, ¿qué significó para ustedes? ¿Se les hace alguna idea lo que está diciendo acá Krishna? ¿Qué significa? Que ya no importa lo que sienten tus sentidos, porque importa realmente lo que, porque lo que sientes es como mucho más grande, es más importante y te llena más, te satisface más, te llena más de satisfacción. Bacán. Es más trascendente. Súper. Muy bien. Excelente. Yes. ¿Alguien más? Está ahí tan plena en eso que no importa nada. No importa Bien. lo otro. Súper. Súper, Paloma. Excelente. Paloma. ¿Por qué me dijiste Paloma? ¿Por qué te dije Paloma, Julieta?
Porque la paloma está al lado mío. Mira. ¿Viste? La pude percibir, mira, ahí está, ¿viste? La sentí su energía. Oh, sí, está al lado mío. Sabía que estaba por ahí. Hola, paloma. Caché su aura, vi su aura al lado tuyo. Sí, su aura. Son dos auras, son dos. Dos auras. O sea, Dos son auras. tres, porque está con el perro, Yes. porque está con el novio. Bien, Julieta, súper. Excelente. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? ¿Cómo le llegó este verso? No le llegó. No le llegaron este verso. Este verso lo que está diciendo, básicamente, y tiene que ver con lo que dijo la Julieta, Krishna está diciendo que esta retracción de los sentidos puede ser forzada. ¿Sí? Puede ser forzada. Por eso está diciendo que esta entidad, el ser que está encarnada, puede abstenerse de los objetos de los sentidos. Puede abstenerse. Pero aún así, aunque se abstenga, el gusto permanece. Por mucho que simplemente hagamos un esfuerzo consciente de, ok, voy a dejar de comer helados. ¿Sí? Voy a dejar de comer helados. Tengo el azúcar alta, entonces voy a dejar de comer helados. Hago el esfuerzo consciente, pero el gusto permanece. Subconscientemente, el impulso para comer helados permanece. Entonces simplemente estoy poniendo un bloqueo, pero aquello que me está movilizando hacia el helado, mi apego, continúa existiendo. Entonces Krishna está dando otra solución, que no es la restricción por bloqueo, básicamente. No es la represión. Lo que está presentando Krishna es la sublimación. ¿Sí? Y es muy interesante a nivel psicológico esto. No quiere decir que la represión nunca sirva, pero a largo plazo la represión nos genera una disminución en el gusto, solo bloquea el gusto. En cambio, la sublimación lo que busca es transformar el gusto, redirigirlo, redireccionarlo. Entonces Krishna está diciendo, en vez de bloquear tus sentidos, redirecciónalos. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia algo superior. Param drishtva nivartate. Param significa superior. Entonces, por redireccionar los sentidos hacia algo superior, entonces el gusto no es que deja de existir, sino que ahora se moviliza hacia otra cosa. ¿Sí? Esa es la idea que Krishna está presentando en relación a cómo desapegarse de los sentidos. Es muy interesante porque muchas veces las personas tienen esta idea del desapego, que significa como controlar los sentidos y reprimirse y tengo ganas de comer algo, pero no, porque soy una persona muy desapegada. En algunos casos y en algunos grados y en algunas fases eso puede ser útil. Pero en última instancia no van a poder ser sostenibles en el tiempo a largo plazo. Entonces Krishna está presentando la idea de la sublimación. Redireccionar nuestros sentidos, redireccionar nuestros gustos hacia algo superior. Ya presentó Krishna un objetivo superior. ¿Se les ocurre cuál? Ya lo presentó en algunos versos anteriores. 2, 3 versos anteriores. Presentó algo superior, en lo cual podemos regocijarnos básicamente, disfrutar. ¿No? ¿Nadie? ¿Se les ocurre? Llegué un poco tarde, pero era en la experiencia del ser al final era, ¿no? Bien, excelente, muy bien. En la experiencia del ser, en el ser mismo. Bien, la paloma también lo puso, el sí mismo. Ese es el primer elemento que Krishna está presentando como algo superior. De hecho, en algunos capítulos más adelante, Krishna va a decir literalmente, el ser es superior a la inteligencia. La inteligencia es superior a la mente es superior a los sentidos son superiores a los objetos. Entonces el ser es un objeto superior, es una entidad superior a la cual podemos redireccionar nuestros gustos, nuestras percepciones
drishtva, nuestra experiencia, y por lo tanto así sublimar nuestros apegos o nuestros gustos. Y en 2 versos más adelante, Krishna va a presentar otro objeto, otro objetivo de atención, para experienciar, que va a ser superior a los sentidos. ¿Sí? Aquí Prabhupada menciona el proceso del Ashtanga, muy interesante. Yama, Niyama, Dhyana, etc. Solo faltó uno, pero etc. Faltó solo Samadhi. Siguiente verso. 2.60. Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschitaha indriyani pramadhini haranti prasabhammanaha. O Arjuna. En este caso, ¿alguien reconoce? Pero se ve, así que no, va a ser una trampita. A ver. Ahí sí. Ahí ya no se alcanzó a ver. ¿Cuál de estas palabras hace referencia a Arjuna? Tarea para la casa. No, no es tarea para la casa, es tarea presencial. Kaunteya. Examen sorpresa. Kaunteya. Kaunteya. Aquí tenemos este diptongo, que es largo, kaun, y luego la E también es larga, Kaunteya. Kaunteya significa hijo de Kunti, su mamá. Entonces dice, oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos. ¿Cuál es la palabra para fuertes? Prasabham. Muy fuertes, que arrastran, que tiran a la persona. Haranti, de nuevo, aquí la idea de tomar nuestros sentidos, tal como se agarran a objetos, también como están agarrados a nosotros, entonces nos tiran hacia los objetos. Entonces los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre, la mente de la persona de buen juicio, que se esfuerza por controlarlos. ¿Sí? Una persona vipaschita, una persona con discernimiento incluso, está diciendo Krishna, puede ser arrastrada por sus sentidos, así de fuertes son. Incluso una persona con buen discernimiento, que sea inteligente, puede ver que sus sentidos se arrastran. ¿A quién le ha pasado? Ni que yo tenga tan buen discernimiento, pero a mí me ha pasado. Marcelo también levanta la manito, la Julieta también. Y ahí empiezan a levantar su mano. Los sentidos son muy fuertes, es heavy. Aquí no es necesario filosofar, aquí es necesario tomar la experiencia propia y observar cómo nuestros sentidos son tan fuertes. El sentido del gusto es muy dominante. El sentido de la vista, el sentido del olfato. Y luego tenemos otros sentidos que son sentidos de acción. Entonces está el sentido de las manos, del actuar con las manos, el sentido de los pies, el sentido del órgano genital. Del habla. El sentido del habla, exacto, muy bien. Entonces la lengua es muy potente. Hay muchos textos, muchos, dicen la lengua es el principal de los sentidos, de los órganos sensoriales. Porque desde la lengua todo lo demás sale. Ya sea porque hablo y a través de la verbalización ocurren un montón de cosas, o ya sea porque como. Y al comer, eso genera un impacto sobre mi estómago. Y dice tanto el yoga como el ayurveda que al tener un impacto sobre el estómago tiene un impacto sobre el órgano genital, sobre los órganos genitales. Entonces nos mueven, nos arrastran. La lengua nos arrastra. ¿Sí? Muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces Krishna está presentando la idea. Dijo, la persona sabia, ¿cómo se establece? Se establece regulando sus sentidos, controlándolos, desapegándolo de los objetos sensoriales, dejando de estar esa persona atada a los objetos de los sentidos. Así es como se asienta esa persona.
Y luego dice y explica cómo es que llega a eso esa persona sabia. No por fuerza, porque como está diciendo ahora en este verso, por fuerza los sentidos son más fuertes. Los sentidos son mucho más fuertes, arrastran, ¿sí? Aquí hay un ejemplo muy bonito, a ver si es que lo puedo buscar acá. Carmen John Wayne. Yes. Esta famosa imagen. ¿La ven? O sea, digamos que muy bien no se ve, pero... A ver. Ahí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve. Ya, bacán. Entonces este dibujo quiere presentar la idea de que los caballos son como los sentidos. Fíjense, ahí está el ojo, ahí está la nariz, ahí está el oído, por ahí está la lengua. Tapada hay una mano, me imagino, por el tacto. Entonces, la persona que va manejando, el cochero, es la inteligencia. Y las riendas son la mente. Y el carro es el cuerpo. Y la persona que va toda espantada ahí atrás es el ser, el Atman, la conciencia. Va con una cara, va con la pera, básicamente. Entonces, lo que Oye, está... ¿Cómo? eh, interesante esa representación de la conciencia, ¿no? O Sí, como muy obvio. O sea, que esté tan aterrada me llama mucho la atención. claro, igual la idea no es que la conciencia está realmente aterrada, pero sí la conciencia se ve aterrada, ¿sí? Y se ve, ah, ¿cuál es la palabra? Estoy tratando de buscar una palabra y no me llega. Desprotegida, básicamente. Cuando sus sentidos ganan, eso es lo que nos pasa. Ahí está la palabra que estoy buscando. Nos convertimos en una entidad completamente vulnerable. Completamente vulnerable. Piensen de nuevo, traten de reflexionar un momento en experiencias donde los sentidos se hayan desbocado, como estos caballos, y ya no hay capacidad de discernir, no hay capacidad de decisión. Los sentidos nos ganan. Y después pensamos, pero puta, ¿por qué hice esta weá? La cagué. ¿Por qué? O incluso en el momento a veces. ¿Sí? El otro día hablaba con alguien y me contaba que quería dejar de fumar, pero estaba fumando y cuando fumaba, cada vez que fumaba, la experiencia era, "Puta, pero ¿por qué estoy fumando? Fíjense la vulnerabilidad en ese estado. Es como estar completamente atados de manos y pies. Es como ser víctima de los sentidos. Somos víctimas de los sentidos. Esa persona mientras fumaba decía, pero no quiero fumar. Pero ahí estaba fumando. Entonces, en ese sentido, el individuo se encuentra completamente vulnerable a el desboque de los sentidos. Por eso es que la inteligencia debe mantener firme a los sentidos, con la ayuda de la mente. Pero si la inteligencia ¿cuál es la palabra? Se vuelve laxa, entonces los sentidos se desbocan. Ahora, lo importante, y volviendo al Bhagavad Gita, lo importante aquí es que anterior ya presentó la idea de que no se trata de la fuerza. La fuerza puede ayudar, el cochero necesita pegarle como un tirón a los caballos, pero no se trata de fuerza. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que la fuerza de los sentidos es muy, muy intensa. Tan intensa que pueden arrastrar a la fuerza, ahí está de nuevo la palabra, a la fuerza, la mente, la inteligencia de una persona con discernimiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Volvemos al texto anterior, a sublimar los sentidos, sublimar aquel ímpetu que empuja y movilizarlo hacia algo superior, dirigirlo hacia algo superior, dirigir los sentidos hacia el ser, ¿sí? Dirigir los sentidos hacia el ser. Es muy interesante. Y ahora Krishna va a introducir
toda una nueva línea de pensamiento que hasta ahora no había introducido. Yo la mencioné entre medio. Bhaktivedanta Swami la has estado introduciendo constantemente hasta ahora, pero ahora Krishna la presenta, y la presenta de forma bien literal. Y dice, en el 261, Tani Sarvani Samyamya, para conocedores del Yoga Sutra, una palabra muy importante, Samyama. Samyama. Samyama significa el acto de unir la mente, de cohesionar la mente, y que incluye concentración, meditación, samadhi. Tani sarvani samyamya yukta asita matparaha vashe hi yasyendriyani tasya prajna pratishtita. De nuevo tenemos el mismo cierre de oración. Tasya prajna pratishtita. Entonces, esa persona establecida, firme en la sabiduría, ¿sí? Y aquí Prabhupada lo traduce como aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control. Y aquí la idea literalmente es que Vashe hi yasyendriya, no es que los aprieta los sentidos, sino que los redirige, los redirecciona, sublima sus sentidos hacia Matparaha. Y aquí Krishna establece este es el primero, lo pueden anotar ahí, con flechitas, subrayado. Esta es la primera introducción al Bhakti Yoga en el Bhagavad Gita. Texto 261. Hubo otros por ahí, otras metidas entre medio, pero aquí es lo más literal. Porque Krishna está diciendo, con esos sentidos controlados, con esos sentidos enyugados, samyamya yukta, asita, esa persona se sitúa, matparaha, en mí. ¿Cómo desarrollar control sobre los sentidos? Enfocándonos en la divinidad, redireccionando nuestra atención, param drishtva nivartate, drishtva, nuestra percepción, nuestra atención en algo superior, param. Y aquí Krishna dice, ¿qué es ese param? ¿Qué es eso superior? Matparaha. Yo soy eso superior. Krishna está diciendo, yo soy aquello superior. Entonces vamos a ver qué dice Prabhupada. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control, y fija su conciencia en mí, es conocido como una persona, como un hombre de inteligencia estable. Hridayananda Swami, la otra traducción un poquito más literal que les mandé, dice, controlando todos los sentidos, uno debe permanecer enyugado, con devoción en mí. Sabiduría, la sabiduría firmemente fija en quien controla así sus sentidos. Entonces, vuelvo a decir, si bien aquí están traduciendo la palabra como control de los sentidos, la idea que está presentando Krishna es que no es un control forzoso, no es una represión, porque como ya lo vimos en el texto anterior, la represión solo tiene ciertas repercusiones, pero luego los sentidos empujan, tiran de la mente incluso de una persona con discernimiento. ¿Sí? Entonces, la estrategia que está presentando Krishna es la de la redirección de la atención hacia algo superior. Y él se presenta a sí mismo como aquello superior, Mat Paraha. Así entonces se desarrolla de forma mucho más fácil y eficiente el control sensorial. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Yo tengo una queja. No, es que podrías expandir un poco más el concepto de eso superior. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que redirijamos la atención hacia él, hacia Krishna? No,
No lo voy a hacer tanto todavía, porque Krishna mismo lo va a hacer. En el capítulo 4, Krishna va a hablar un poquitito de sí mismo. ¿Sí? Entonces sería como spoilear un poquitito. Krishna, por ahora Krishna lo va a dejar ahí. Simplemente enfócate en mí. ¿Qué significa en mí? Para nosotros, la divinidad. Entonces en varios capítulos Krishna va a establecer qué significa esta divinidad. Y Krishna lo va a mostrar de forma ultra evidente, ultra evidente en el capítulo 11, donde literalmente él, Krishna, va a mostrar su unidad, su identidad en un sentido, no en un sentido completo, pero en un sentido con todo, con el universo mismo. Krishna le va a mostrar a Arjuna algo que se llama el Virat Rupa o Vishvarupa, que significa la forma universal. Krishna va a través de su yoga maya, de su potencia mística, va a mostrarle a Arjuna cómo él es divino, porque todo está contenido en él. ¿Sí? Y va a mostrarle, se va a expandir, y va a mostrar planetas, soles, dioses, seres celestiales. Va a mostrar absolutamente todo. Y ahí Arjuna va a quedar así, se le va a caer el rostro, contemplando pura divinidad. Entonces, por ahora, la idea de Mat Paraha significa la divinidad, la supraconciencia. Aquello que estudiamos al principio, cuando hablamos de la conciencia, ¿qué significaba la conciencia? Establecimos de que existe la microconciencia, nosotros, pero también debe existir la supraconciencia, aquel punto en el cual se sostiene todo, toda realidad, tanto subjetiva como objetiva, está sostenida por una macroconciencia. Eso significa Mat Paraha. Krishna está diciendo, Krishna se está identificando a sí mismo como esa supraconciencia. Y lo va a hacer muy literal después en versos posteriores. ¿Sí? Y va a presentar muchas herramientas para ese enfoque. Entonces, entre medio, por ejemplo, va a presentar panteísmo, panenteísmo, polimorfismo monoteísta. En fin, va a presentar muchas perspectivas teológicas, que es muy interesante estudiar. En el capítulo 7, en el capítulo 10, Krishna va a empezar a presentar cómo podemos meditar en la divinidad. Y explica focos meditativos. Por ejemplo, la luna, el sol, la sílaba del Om, la primavera, el león, el sabor del agua, el tiburón, las montañas, en fin. Y va a explicar cómo meditar en la divinidad en esos alámbanas, en esos soportes. ¿Sí? Pero hasta acá, Paulo, la idea es que Krishna simplemente está haciendo como un pequeño entra y sale. Pim, pim. De hecho, ya no va a hablar mucho más de aquello hasta el cierre del capítulo. Ahora va a hablar de otras cosas. Va a hablar de qué pasa cuando no somos capaces de redireccionar nuestra mente. Cuando no somos capaces de tomar control sobre ella, ya sea porque no somos capaces de redireccionarla o porque no somos capaces de reprimirla. Cuando no somos capaces de aquello, Krishna va a explicar lo que sucede en estos dos textos que vienen ahora. ¿Sí? Así que por ahora, el concepto de Mat Paraha, la idea es entenderla como la divinidad. ¿Aló? ¿Me caí? ¿Estoy con ustedes todavía? Te pegaste un poco, pero ahí está ahí. ¿Aló? ¿Aló? Ya, volví. ¿Pero se escuchó la última parte, Paulo? No. No. Que básicamente por ahora simplemente tenemos que entender la unidad que Krishna está presentando en sí mismo con la supraconciencia. ¿Sí? Krishna es la Lo último supraconciencia, eso es lo que está presentando. Lo último Diga. para aclarar, porque, bueno, yo de más que puedo estar mezclando todo, ya, porque les conté que sé poco de esto, pero la otra vez estábamos hablando de otra cosa y tú me decías que cuando hablábamos de los días de Brahman y todo, que la supraconciencia era Vishnu. ¿Es otra Sí. supraconciencia o es la misma?
como para Buena separarlo. pregunta. Buena, bacán pregunta. No hay dos supraconciencias. No hay dos supraconciencias. Solo existe la supraconciencia. ¿Sí? Por eso es que al principio estudiamos la idea de Advaya Jnana, la conciencia no dual. Esa es la perspectiva del Veda, de qué es la divinidad. La divinidad es conciencia no dual. ¿Ok? Pero por eso ocupé, mientras estaba hablando de las distintas perspectivas teológicas que va a presentar Krishna, una, y que aquí en el Bhagavad Gita, técnicamente hablando, no la presenta tanto, es en otros textos donde se va a presentar con más fuerza, es el panenteísmo, o a veces también llamado monoteísmo polimórfico, que quiere decir que es una divinidad, pero que se expresa de distintas formas. Una divinidad expresada de distintas formas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo voy, y esto solo quiero que entiendan que es un ejemplo, no es tal cual, es solo una analogía, y las analogías siempre se quedan cortas. Por ejemplo, cuando yo voy a la escuela, entonces mi presentación y mi relacionamiento con las personas es como amigo, como profe, etcétera. Principalmente como amigo y como profe. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que me relaciono. Y las personas me dicen Vish o me dicen Diego, ¿sí? Y yo hablo con esas personas de una cierta forma y nos relacionamos de una cierta forma. Pero cuando llego a la casa, si bien gran parte de cómo yo soy en la escuela se mantiene, hay otras relaciones más. Y hay otras formas en las que me vinculo con las personas en la casa. Por ejemplo, mis hijas no me dicen Vish, me dicen papá. ¿Sí? No dejo de ser la persona que soy, solo que ahora tengo una relación distinta. ¿Ok? Ahora, la diferencia que existe en este, de hecho, Prabhupada hace un ejemplo, Bhaktivedanta Swami hace una analogía mucho más explícita. Por ejemplo, un hombre que trabaja en el banco o una mujer que trabaja en el banco, en el caso de una mujer que trabaja en el banco, ella tiene toda una identidad en el banco. Es doña Marta. Pepita. Doña Pepita, no, Pepita ya siempre, todo el rato Pepita, Doña Marta. Entonces, ahí la conocen por Doña Marta, y ella va con una ropa al banco, ¿sí? Y conversa de cierta forma y ocupa ciertas palabras. Pero cuando llega a la casa, ella es la mamá, ¿sí? O es Martita, o Marta, mi amor, en el caso de su esposo. Y se viste con una ropa mucho más suelta, más libre, y habla de otra forma y come de otra forma. Entonces, siendo la misma persona, tiene distintas vinculaciones, distintas relaciones, y en consecuencia distintas formas de presentarse. Eso es lo importante, distintas formas de presentarse. Ahora, no es como somos microconciencia, y ahí hasta donde llega la analogía, como somos microconciencia poseemos una forma, pero esa forma la cambiamos con, qué sé yo, con ropa, con peinado, en fin. En la supraconciencia, las formas no están limitadas por corporalidad, y por lo tanto puede tener distintas corporalidades también la supraconciencia, siendo la misma entidad, ¿sí? Teniendo distintos nombres, distintas corporalidades, distintos gustos, distintos relacionamientos, distintos humores. En ese caso, y aquí termino la analogía, Vishnu es Krishna en el banco. Vishnu es Krishna formal. Es Krishna teniendo que hacer las cosas que tiene que hacer. Proyectar el universo, ser el regulador de todo, ser quien reabsorbe todo y en ese sentido destruye. Es la divinidad formal. Eso es Vishnu o Narayana. ¿Sí? Krishna es la divinidad en su casa, en su propio ambiente, jugando con sus amigues, pololeando, pinchando, metiéndose en el barro, siendo un niño travieso. Entonces Krishna es la divinidad en su propio entorno.
¿sí? Pero es la misma entidad. Krishna, Vishnu, es la misma entidad. Entonces, técnicamente hablando, volviendo a tu pregunta, cuando Krishna manifiesta toda esta forma universal, en realidad él está expandiendo su forma como Vishnu. Es Vishnu básicamente el que se está presentando ahí. ¿Sí? Y de hecho, va a ser muy literal. Y va a ser muy literal por aquello que acabo de explicar, por la forma corporal. Porque cuando Arjuna le dice, por favor, muéstrame tu divinidad, Krishna va a mostrarle su divinidad formal, porque eso es lo que entendemos como Dios, ¿no? Hasta ese momento Arjuna tenía esta relación con Krishna como amigos, como son primos, entonces estaban conversando. Pero Arjuna le dice, por favor, revélame la divinidad formal, muéstrame cómo eres como Dios, no como mi amigo, sino como Dios. Entonces Krishna le dice, dale, y en ese momento él cambia de forma, literalmente adopta una forma de Chatur Bahu. Chatur Bahu significa que tiene 4 brazos. ¿Sí? Entonces ahora Krishna tiene 4 brazos y cambia su forma. Deja de tener una pluma de pavo real y se vuelve como gigantesco, terrorífico en un sentido. Arjuna le aterra esa forma. Le dice, me da miedo esta weá, me da miedo. ¿Qué pasó aquí? Estaba conversando con vos y de repente... Y sale esta cuestión gigantesca. Entonces, Arjuna le pide, por favor, sigamos la que estábamos. Entonces Krishna devuelve su forma dulce, su forma relacional. ¿Sí? Entonces Krishna, Vishnu es lo mismo, pero Vishnu es la divinidad formal, Krishna es la divinidad jugando en su propio entorno, en su propio contexto. ¿Se responde, Paulo? Responde súper. Muchas Bacán, gracias. bacán, súper. La Nico tenía la mano levantada. Sí. Hola. A todos. Hola. Oye, lo que pasa es que el Carlito está preguntando por Facebook. Hizo una Ya. pregunta y te la quiero leer porque me habló por interno y me dijo, oye, pregúntale esto. Entonces te la voy a leer. Dice, Ya, bacán. ¿por qué al haber una propia conciencia debe haber una supra? Esa es la pregunta de Carlos Navarrete. Carlitos va a tener que repasar los videos del año de la pera, sí, pum, Sí. del año de la cocoa. ¿Cómo explicarlo breve? Muy, muy breve, porque esto ya lo he explicado, pero a morir. Así que, Vamos, Carlos, pues. te recomiendo de verdad que veas las primeras clases, porque ahí hablamos muchísimo de la conciencia. Las primeras, ¿en cuál estamos? Dijimos que hoy día estábamos en la 18, 19. Las primeras 17 clases, te caché. ¿Por qué es que se requiere de esta supraconciencia? La conciencia siempre es el soporte de la realidad. Siempre la conciencia es el soporte de la realidad. Y hablamos harto de cómo es que eso ocurre. Por ejemplo, no podemos imaginar algo que no existe. Eso implica que todo lo que existe debe ser perceptible, debe ser experienciable. Ahora, sin embargo, eso no significa que toda la realidad existe porque yo la percibo. Porque hay un montón de cosas que existen, pero yo no percibo. Y aún así existen. Pero todo lo que existe debe ser experienciable. Eso muestra que la realidad siempre depende, lo que percibimos, siempre depende de la percepción, de la conciencia, pero no necesariamente de la mía. E incluso ni siquiera de todas las personas de acuerdo. Si todo este grupo nos ponemos de acuerdo de que el sol se vuelva verde, el sol no se vuelve verde. Tampoco aunque nos pongamos de acuerdo con que no existe una estrella que existe recontra lejos y que no hemos percibido, va a dejar de existir. Eso implica que la microconciencia, es decir, nosotros somos el soporte para la microrealidad, la conciencia social, es decir, nosotros como conjunto creamos otro nivel de realidad, que es la realidad social, en la cual estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero luego hay otro nivel de la realidad que es la macrorealidad. Y esa macrorealidad no depende de mí, ni tampoco de la conciencia social. Esa macrorealidad debe estar sostenida
por una macroconciencia. ¿Sí? Esa es la forma en la que podemos entender por qué, esa es la pregunta, ¿por qué existe la supraconciencia? ¿Sí? Ahora, esto lo desarrollamos muchísimo más antes, Carlos, así que ojalá lo podáis ver pronto. Ojalá lo podáis ver en algún momento. Pero esa es la respuesta más básica. Estoy revisando el Facebook porque lo estoy abriendo ahora, videos, para ver si es que hay más preguntas por ahí, porque está muy bien que... Ah, bueno, Carlito está, pero... Buen resumen, gracias. Le llegó. Bacán. Gracias, Carlos. Sublime, dice el Eduardo, qué linda palabra y qué potente. Sí, a mí me gusta mucho esa palabra también, la palabra sublime. Ya, Carlos parece que le llegó el mensaje, bacán. Ok, Gracias, Di. de nada, feliz. ¿Alguien más quería preguntar algo, comentar algo? Yo. Julieta. Mira, necesito, si me puedes repetir, en sánscrito, cuando, cuando se decía enyugado con devoción en mí. ¿Dónde está eso? Yukta. Aquí, ahí te la marqué. Gracias. Eso, gracias. Yukta asita matparaha. De hecho, aquí literalmente Krishna sigue respondiendo cuál pregunta. A ver si la enganchan. ¿Qué pregunta? Y de hecho, la palabra que está ocupando es la misma que Arjuna preguntó. Arjuna hizo una pregunta y ocupó una palabra, y aquí Krishna ocupa la misma palabra para responderle. Está aquí. Ahí la marqué. Asita. ¿Qué está respondiendo Krishna a Arjuna? ¿Cuál de las 4 preguntas? La última. Creo que era la última. Es la No, última. a ver. Era la 3 o la 4. No, porque la última es cómo se mueve. Cuando Arjuna lo pregunta, Arjuna dice, Kim asita brajeta kim. ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Antes. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se Eso, siente? ¿cómo se sienta? Sí. ¿Cómo se sienta la persona tasya prajna pratishtita, la persona establecida en conciencia, en sabiduría? ¿Cómo se sienta? Se sienta como las tortugas, retrayendo los sentidos, ¿sí? Pero no forzándolos, sino que enfocada en algo superior, param drishta nivartate. Y yukta asita matparaha, ¿qué significa eso superior? Yukta asita, está enyugada, esta persona está establecida, sentada, enyugándose con la divinidad, vinculándose con la divinidad. Es muy bonito la respuesta que da Krishna, muy, muy, muy bonito, muy poético también. ¿Cómo se sienta la persona consciente? Se sienta retrayendo sus sentidos, redireccionándolos, vinculada con la divinidad. ¿Sí? Ya. Y quiero dejarlo, no sé si vamos a alcanzar a desarrollarlo tanto, pero quiero dejar expuesta los 2 versos que les mencioné, para que así ya después, aquí este es el texto 62, solo nos quedarían 10 versos por estudiar para el segundo capítulo. Así que quién sabe si es que en nuestra siguiente sesión terminamos el segundo capítulo, sería un gran logro. Texto 62. Dhyayato vishayan pumsah sangas teshu pajayate. Sangat sanjayate kama. Frase muy famosa. Sangat sanjayate kama. Kamat krodo vijayate. Dhyayato, cuando se contempla. ¿Sí? Cuando se... Aquí es de la palabra dhyana. Entonces, cuando hay una absorción, ¿en qué? Vishayan, en los objetos sensoriales, pumsa, la persona desarrolla upajayate, lo que está acá, upajayate, sí, desarrolla sangas, un apego, ¿sí?
¿En qué? En eso, en los sentidos. Entonces, fíjense lo que está diciendo Krishna. De nuevo, Krishna está tratando de ser bien como claro. Entonces, ¿qué pasa si es que no podemos redireccionar nuestros sentidos a lo supremo? ¿Qué pasa si es que no podemos ni tampoco restringir nuestros sentidos? Entonces, ocurre una absorción, una contemplación, dhyayato, en los objetos sensoriales, y por lo tanto, en consecuencia, la persona, pumsaha, desarrolla, upajayate, un apego a ellos, un apego a los sentidos, a los objetos, perdón, de los sentidos, no los sentidos. Desarrolla un apego a los objetos de los sentidos. Es decir, los sentidos se fijan en algo. Bienvenida Indra, amiga de Vidura, de Vid, creo. Hola, hola. Hola, hola. Primera vez que Indra entra a esta reunión. Ya nos queda... Hola, Hola, estoy aquí. bienvenida. Ya nos queda poquito para terminar, pero ojalá alcances a agarrar algo. Esta clase Hola. está quedando grabada en el Facebook, así que si después la quieres ¿Me ver, escuchan? eh, Hola, te perdón escuchamos. la ¿Tú hora, me pero escuchas a mí? sí, ¿Sí? ¿Me escuchas? sí, te escucho bien. Ya, bacán. Ya estamos por terminar, pero ojalá puedas ver después la clase en Facebook, que queda grabadita ahí, para que ¿Ya? te enganches con las materias que revisamos antes, ¿sí? Para que no Ay, quedes tan colgado. perdona la hora porque me avisaron temprano todo, pero me llamaron a una mini entrevista de trabajo y vengo entrando hace 5 minutos. Igual quise entrar por si estaban ahí todavía. Sí, bacán. Gracias por entrar, bacán. Eres muy bienvenida. Ah, Muchas y ese gracias. es tu, perdón que haga un paréntesis las demás personas que están presentes, pero ¿ese nombre es tu nombre civil, Indra? Sí, perdón por interrumpir, además ahora que están casi terminando, pero sí es mi nombre de pila, no es bautismo, nada, es el nombre que me dio mi padre y mi madre. Cacha, ahí tení. Indra significa rey, en este caso reina. Significa Ajá, Indra. gracias. En el caso como de los seres celestiales, Indra es el rey de los cielos. ¿Sí? ¿El Así rey que de qué, perdón? muy bueno. De los cielos, De sí, los del cielos. espacio. Qué Sí. lindo. No es Dios, técnicamente hablando, pero es una divinidad, es un celestial. Ajá. Estamos ahora estudiando el tema acerca de la regulación de los sentidos, Indra. ¿Sí? Estamos en el ¿Ya? texto 62 del Bhagavad Gita. Sí. Ya, entonces le continuamos. Estábamos diciendo que dhyayato vishayam pumsa sangasteshu pajayate significaba que cuando la persona se absorbe en un objeto, entonces esa persona desarrolla un apego por ellos, por los objetos. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, los sentidos, que al principio están simplemente como pululando, ahora se atrapan, se amarran en un objeto. Eso significa sangas. ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? Sangat sanjayate kama, kamat krodho vijayate. Entonces, por ese apego, por ese vínculo, sanjayate se genera, se desarrolla kamaha, un deseo. ¿Sí? Entonces, primero hay contemplación solamente. Solo contemplación. Cuando la contemplación se sostiene, entonces se desarrolla un apego en aquello que estoy contemplando. Cuando el apego se alimenta, entonces aparece el deseo. No cualquier deseo, un deseo por posesión. Eso significa kama en este caso. El deseo por poseer el objeto. Es muy interesante aquí la psicología que está escribiendo Krishna, es muy interesante. Primero observo, está el observador, está el objeto. Luego, por observar y contemplar, se desarrolla un apego. Ahora hay vínculo entre los dos. Ahora hay un diálogo entre los dos. Y luego, por el apego, se genera deseo. ¿Qué deseo? De yo ahora tener esto, tener este objeto.
Y luego, kamat krodho vijayate. ¿Qué se manifiesta después? Cuando se manifiesta este deseo por posesión, luego se manifiesta ira, krodho. ¿Por qué? Porque nunca puedo poseer completamente algo. Los sentidos son completamente insaciables. Siempre están como queriendo un poquito más, un poquito más. Y si no es esto, bueno, entonces cambio y ahora quiero esto otro. Entonces van cambiando los objetos por poseer, pero el estímulo por poseer no, se mantiene, permanece. ¿Sí? Entonces la ira, la decepción, hay otra palabra, la frustración, esa es la palabra que estaba buscando. La frustración. ¿Por qué? Porque, ok, pude poseer, pero luego se acaba. Frustración. O no pude poseer. Frustración. O pude poseer, tengo, pero ahora quiero otra cosa. Y esto que tengo ya no me sirve. Frustración. Entonces, el deseo por poseer conlleva a frustración, a ira. Krodha. Aquí Prabhupada traduce la palabra kama, que es deseo literalmente, lo traduce como lujuria. Y es muy interesante el uso de esta palabra lujuria. La lujuria no significa, como generalmente lo asociamos, necesariamente, valga la redundancia, con algo sexual. La lujuria implica el deseo de posesión, como lo estaba explicando recién. El identificar aquello que quiero tomar como un objeto que yo puedo poseer, explotar, ¿sí? Y esto implica cosas, pero también personas. Eso es la lujuria, técnicamente hablando. La lujuria es cuando, por ejemplo, yo tomo a alguien como una cosa que yo puedo poseer y sacar provecho de, explotar sus recursos. Eso es lujuria, ¿sí? Paloma se tiene que ir, nosotros también nos vamos pronto. Un abrazo, Paloma, buen fin de... Entonces, aquí Prabhupada lo resume, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego, por el apego nace la lujuria o este deseo de posesión, y de esta lujuria surge la ira o frustración. Y el último verso, y lo dejamos hasta ahí por hoy, y este verso simplemente es una continuación, 263, Krodhat bhavati sammoha, sammohat smriti vibhramaha, smriti brahmshad buddhinasho, buddhinashat pranashyati. Por la ira, la frustración, desde ella, Krodhat bhavati, emerge sammoha, una ilusión. Cuando nos enojamos tanto, ocurre una completa... nos despojamos de la capacidad de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Nos volvemos inconscientes. Eso significa sammoha. ¿Sí? Moha significa una confusión. Sammoha significa una gran confusión. Significa, aunque confusión es otra palabra que se va a ocupar después. Pero es una ilusión. Uno se ilusiona. ¿Sí? De esta falta de conciencia, sammohat, smriti vibhrama, ocurre una pérdida de la memoria. Nos volvemos desmemoriados. Perdemos la capacidad de significar con lo previamente experienciado. ¿Ok? Y de este smriti bhramshat, de esta pérdida de la memoria, de esta confusión de la memoria, buddhinasha, se pierde la inteligencia. Perdemos la inteligencia. ¿Sí? Perdemos el discernir. Buddhinasha. ¿Y qué ocurre cuando perdemos la inteligencia? ¿Perdemos el discernimiento? Pranashyati. Nos perdemos a nosotros mismos. Nos disolvemos. Prabhupada lo traduce como de la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Uno cae de nuevo al charco material. Pranashyati. Pranashyati. Nashyati se destruye.
profundamente. Pranashati, hay una destrucción completa del ser. Nos perdemos a nosotros mismos. Eso es lo que significa literalmente. Nos perdemos. Heavy, es brigio como la progresión que está haciendo Krishna. Desde la mera contemplación de los objetos a el perdernos a nosotros mismos. Súper loco. Ya voy a dejar de compartir la pantalla y escucho. Soy todo oídos, Paulo. Que es heavy porque es como estamos todos, ¿o no? Nos vamos perdiendo. O sea, me refiero a que yo creo que pocas personas están como en este estado, ¿cómo se llama? Tita praña, Tita Prajna. Bien, ¿cierto? Claro. muy bien. Poquitas. Entonces, Poquitas. pues tenemos esa capacidad de abstraernos, por ejemplo, como la tortuga. Por lo tanto, estamos constantemente, bueno, no tengo por qué explicarlo. Entonces, es heavy, po. Yes. Muy heavy. Ahora, igual Krishna después va en un par de textos más, y en última instancia en todo el Bhagavad Gita va a ir dando propuestas. Y como ya lo he mencionado varias veces, las propuestas que va a dar Krishna van a tener un rango de aplicabilidad súper amplio. Va a dar cositas simples, va a dar cosas complejas. En una parte muy bonito, como Krishna, no es como esta percepción que tenemos de la divinidad como castigadora, restrictiva, ¿no? De hecho, acaba de decir que la prohibición, la restricción no va mucho, puede ayudar en ciertas cositas, pero a la larga no va a aplicar mucho, y que la sublimación es lo mejor. Y luego Krishna va a decir, lo ideal es que trates de hacer esto es como la perfección del yoga. Pero si no puedes hacer esto, también puedes hacer esto, ¿sí? Esto igual lo puedes hacer. Y si tampoco puedes hacer esto, entonces también puedes intentar hacer esto otro. Y si tampoco, y lo dice como 8 veces. Si es que no eres capaz de hacer esto otro, entonces, por último, trata de ser buena persona. Y si no puedes ser buena persona, por lo menos trata de ser las buenas personas. Es como, si no puedes abstraerte completamente en la divinidad y ser un ser perfecto, bueno, entonces por lo menos trata de controlar tu mente. Si no puedes controlar tu mente, entonces trata de entregar toda la divinidad. Si no puedes entregar toda la divinidad, por lo menos trata de hacer un buen trabajo. Si no puedes hacer un buen trabajo, sé buena persona. Si no puedes ser buena persona. Entonces, Krishna es una persona, partamos por eso. Es una supra persona, es la supra persona, pero es una buena persona, además. Entonces, sí, el proceso es muy difícil y Krishna lo que está presentando en el Bhagavad Gita son distintas progresiones y distintas herramientas que podemos ir tomando para nuestra progresión espiritual. Y lo que se requiere, y Krishna también lo va a ir explicando, y de hecho ya lo mencionó, es el autoconocimiento. A través de ese autoconocimiento puedo saber qué es lo más aplicable y benéfico para mí en mi nivel. Entonces, para ti, Paulo, quizás tal nivel es positivo para la progresión espiritual. Para mí, quizás en otro nivel, necesito hacer otras cosas. Por eso es que Krishna va a presentar distintos niveles, distintas formas. Pero indudablemente, y Arjuna le va a decir a Krishna, le va a decir literalmente, esto es súper difícil. me estáis diciendo algo muy difícil. Y Krishna va a responder, yes, es muy difícil, pero con abhyasa y vairagya todo se puede. Abhyasa, práctica, vairagya, desapego. Entonces con la práctica constante, y el desapego de los resultados, ¿sí? El soltar las expectativas, entonces todo se vuelve posible. ¿Sí? Pero sí, es muy difícil. Algunas cosas, por lo menos, que está presentando ahora Krishna, son complejas. Más adelante también, Krishna va a decir, Manushanam Sahasresu, de entre miles de personas, miles, una quizás se dedica a la trascendencia. Una. ¿Cuántos millones de personas hay en Chile? Nadie sabe porque el censo vale callampa. Pero tiremos una. Pero digamos que unas 20 millones. Digamos que unos 20 millones.
Y en este grupo hay 12, 15 personas. Había más, 20 personas. 20 personas de 20 millones que estamos tratando de explorar acerca de la trascendencia. 20 personas de 20 millones. ¿Cacháis la proporción o no? 20 personas de 20 millones. Ni siquiera es porque es difícil este proceso, es porque la mayoría no estamos ni siquiera interesados. Tan brutal como eso. A la mayoría de las personas esto no le interesa. ¿Sí? Y eso es por toda esta progresión que está mostrando Krishna. Porque percibimos los objetos, porque desarrollamos un apego, por el apego desarrollamos este ímpetu por poseer, por ese poseer nos frustramos, por esa frustración ocurre que venía esta ilusión, o ya lo dije, la frustración, la confusión, la pérdida de la memoria, la pérdida del ser, nos perdemos. Nos perdemos y nos enfocamos en lo que es temporal, lo que es efímero, o hemífero, como dijo un poeta. Nos perdemos en eso, nos perdemos. Nashayati. Pranashayati. Nos perdemos completamente. ¿Sí? Entonces, es súper importante el cultivarnos. Y esto que estamos haciendo ahora es súper relevante, po. Es muy relevante para cultivarnos. Nos cultivamos en compañía. Recién vimos esta connotación negativa de la palabra sangha, que significaba el apego de los sentidos a sus objetos, pero hay otra connotación positiva, que es el sadhu sangha o satsanga, que es lo que estamos haciendo ahora. Un vínculo, el vincular nuestros sentidos con otras personas que estimulen nuestra evolución espiritual. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y eso va a facilitar esta progresión que estamos leyendo, que es difícil, como tú mismo lo estás diciendo. Es difícil, pero en compañía se vuelve más realizable. Así que es súper importante. Muy importante la asociación, las buenas juntas. Eso. Ya, po. Yo creo que vamos a dejar por ahí hoy día. Pero, Nos anduvimos mira, alargando un poquito. no ¿Qué pienses que es pasó? por desinterés, porque la gente no se interesa. Es porque no existe la posibilidad de llegar al conocimiento, porque no hay oportunidades para llegar al conocimiento. Yes, eso es cierto. Eso es muy cierto, Julieta. Mira, Y es ¿cuántas algo muy, personas muy, tienen muy internet? relevante. ¿Cuántas personas tienen internet? Una buena internet, porque no hablemos, o sea, malo, no pueden entrar, no te pueden ver, ¿me entiendes? Puede ser. Ahora, Para lo que yo creo es que, como tú dices, es fundamental que se abran espacios donde podamos crear esto, y es por eso que estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque estas cosas son absolutamente necesarias que se multipliquen. Ojalá ustedes, 20 personas que están escuchándome en este momento, y todas las de Facebook, las millones de personas en Facebook, ojalá cada una abriera su propio espacio de lectura del Bhagavad Gita, con 20 personas más. Y cada una de esas 20 personas abrieran sus propios espacios de lectura de Bhagavad Gita con 20 personas más, y lo que estamos haciendo es estudiarlo. ¿Sí? Por supuesto que nos equivocamos y a veces decimos una cuestión y era por otro lado. Estamos estudiándolo, estamos revisándolo. Entonces, ojalá se abran muchos más. Entonces, sin embargo, creo que una cosa no quita la otra. Creo que, si bien es absolutamente cierto, y lo hemos hablado, que vivimos en una sociedad criminal, porque la autorrealización no es la premisa. La premisa, la base de toda sociedad debería ser la evolución del ser, debería ser el el autoconocimiento. autoconocimiento, sí. Y eso no solo no se fomenta en nuestra sociedad, se anula, se trata de quitar. Nuestra sociedad trata de quitar eso. Entre menos nos observemos, mejor. Entre más nos automaticemos, mejor. Y eso es criminal. Eso es criminal. Eso es una cosa. Pero al mismo tiempo también es cierto que como individuos no estamos muy interesados en estas cosas.
en general, salvo excepciones, en general, estamos más interesados de otras cosas. Y es tan simple como revisar qué es lo que estamos consumiendo. ¿Sí? Y vuelvo a decir, no es exclusiva responsabilidad de quien consume, pero indudablemente hay una responsabilidad aquí. Si no vemos esa responsabilidad en nosotros mismos, entonces no tenemos posibilidad de cambiarlo. Por eso es muy importante que observemos la responsabilidad que tenemos como consumidores. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Estamos consumiendo la cuarta o estamos consumiendo el Bhagavad Gita? Ah, Es súper importante. Muy, muy, muy recontra relevante. Entonces, yes, absolutamente de acuerdo contigo, Julieta. Muy importante que la educación del ser, el autoconocimiento se expanda por todas partes y que llegue a la mayor cantidad de lugares. Y al mismo tiempo, en paralelo, es muy importante que nos observemos, porque esto no es un juicio de otras personas, que nos observemos y que digamos hacia dónde estoy tratando de buscar, qué es lo que estoy tratando de integrar. ¿Estoy tratando de integrar la cuarta o estoy tratando de integrar la Bhagavad Gita? ¿Sí? Indra tiene una pregunta, última pregunta del día, Indra. sí, ahora sí, ahí puedo hablar. Que Sí, te escuchamos. estoy. Ay, sí. Tengo 2 o 3 preguntas en realidad. No, la primera pregunta, se van a reír, pero Ayuda. como llegué tarde y todo, excuse me, la última vez, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre. Sí, Bueno, mi nombre no es Datri Yoga como dice ahí. Mi nombre me es, imaginé. te lo voy a escribir en el chat porque es medio raro mi nombre. Mira, Ya, tengo y 2 el nombres. chat, voy en el chat. ¿Ya? El mismo, ¿Dónde? el mío Chat. es Vishwanath. Ese es el nombre que más me gusta con el que me conozcan, Vishwanath. Y me dicen Vishwan, Vishwanath. ya. Me Ah, dicen Vishwanath, Vish. ya. Aquí lo Pero veo, más Vishwan. fácil, me podéis decir Diego y seguimos siendo amigues. Ah, ya no, pero espérame, Vishwanath. Vishwanath. Bien, Que estoy anotada, porque ya, buena, Oka, cacha, o Diego. agarró al tiro. Diego. Excelente. Ya. Y antes de la consulta, Ajá. en cuanto a lo que mencionó Julieta, me parece, las oportunidades para llegar al conocimiento y todo lo que tú mencionaste de consumamos la cuarta, no, perdona, de broma, consumamos cosas lindas desde la cuarta u otras. Ajá. Si bien es cierto, mucha gente no tiene internet, yo digo, yo invito siempre al conocimiento que tú quieras, porque bueno, el mundo de internet es maravilloso, bien usado, obviamente, pero también invito cuando no hay internet al mundo maravilloso de los libros, que es Sí, po. de todo lo que está en internet, está en los libros, y si está esa búsqueda, ese cariño por querer saber más y todo, también es un universo Ujú. maravilloso, seleccionando los buenos libros, obviamente, no los Absolutamente. que son otros. Y la duda que tengo, Vishwanath, es Ujú. que dijiste, no sé si recuerdes, me sonó como Prashnadati, no sé, no estoy todavía familiarizada con el lenguaje, pero dijiste cuando nos perdemos completamente, hablando del tema de contemplar los objetos a nosotros mismos, cuando nos enojamos, etcétera, y nos volvemos desmemoriados. Nos perdemos Ujú. completamente, pero lo dijiste en sánscrito, me imagino. Sánscrito. Sí. Ahí lo Sí, puse, mira. Este ah, es el texto 63 del capítulo 2. La ya, palabra es pranashyati. Nash, ese. nash, esa raíz verbal, Espérame, nash. le voy a tomar. Ujú. La raíz verbal Perdón, de nash nuevo. significa, sí, pranashyati, nash significa destruir, ¿sí? Y en este Ya, caso hace referencia a que esta persona, ese individuo del cual Krishna hizo toda esta progresión, ajá, nashyati, se destruye. Pra, ese sufijo, o prefijo, mejor dicho, ese prefijo significa un cierto reforzamiento de la idea. Entonces, pra nashyati significa que se destruye completamente. Como lo estudiábamos antes en el Bhagavad Gita, el ser nunca puede ser literalmente destruido, técnicamente destruido, pero lo que ajá, ocurre aquí es que se pierde a sí mismo. ¿Sí?
se pierde a sí mismo, sigue existiendo, pero ¿y qué es lo que está, como lo estábamos hablando con la pregunta de Paulo, o el comentario de Paulo? Es Sí, que eso es lo que nos pasa, ¿no? Nos perdemos a nosotros mismos. Seguimos existiendo, pero empezamos a perder nuestra propia esencia de lo que somos. Entonces a eso se refiere con pranashyati. Pranayati, ya. Gracias. Ah, y lo último, antes de que se vayan, después, si me dice dónde busco la información por haber llegado tarde para ver la clase, por favor. Mira, a través de, sí, reunión. a través del Meet, le voy a pedir que te mande el link del grupo de WhatsApp. Que tenemos un grupo de WhatsApp y ahí comunicamos todas las cosas. Las clases siempre son los viernes a las 5, sin embargo, pero ahí a veces ¿Ya? subimos los textos y cosas así. Así que te vamos a agregar al grupo de WhatsApp. Le voy a decir al Bit que te mande el link, ¿ya? Ya, súper. Y ahí, es que yo soy media ñoña, ahí sí inicié video, es que para verlo, para conocerlo. Ahí estoy yo. Hola. Y Hola. espero el link ahí de la clase. Ahí te lo mandamos, Indra. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bacán. Como dijo la Julieta en el chat, efectivamente los libros son muy caros en Chile, lamentablemente. Por eso hay que fotocopiarlos. No he dicho nada, no estamos en ¿Puedo decir Facebook. algo así que súper no- cortito? Muy cortito. Muy Cortito, tiene cortito. 4 líneas. Quería recomendarle, a propósito de lo que estábamos hablando, para cuando uno se pierde de uno mismo, el capítulo 6, el 630 para que lo lean, que es súper cortito y dice, súper corto, son 4 frases. Aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Ese es el verso más hermoso del Bhagavad Me Gita. encantó. Así que Hermoso verso. siempre, chiquillas, que Muy uno se bonito. pierda, es como un Súper, chachazo Mateo, divino. Muy bonito verso. Es de mis preferidos. Gracias por Me citarlo. emociono Muy de bonito. leerlo, te juro. Sí, es muy, Sí, muy, es muy como- bonito. Sí, Eso es me- puro me Bhakti puse- Yoga. sí. Eso es puro Bhakti Yoga. Gracias, Anaí. Ahí te hiciste un salto cuántico. Me llevaste de este Sí. yoga al discernimiento, el de la acción correcta, el del desapego, en fin, hasta ahora el amor puro. Esto es puro amor. El verso que citaste es puro amor. Muchas gracias. Bonito. Gracias. Muy bonito. Gracias a verso. ustedes, estuvo Y bacán, con como este siempre. caso nos despedimos. Que estén muy bien. Chao. Aviso de utilidad Muchas pública. gracias. Mañana a las 6 de la tarde va a haber una charla por Mahatma Das, Mahatma Prabhu, uno de nuestros mentores de la comunidad, amorosísimo. Va a hablar acerca de las relaciones, cómo mejorar las relaciones, cómo ampliar nuestra espiritualidad hacia las relaciones. Y va a ser como un cierre de fin de año, con consejos, tips. Él siempre da tips súper bacanes. Así que ojalá puedan estar, compartir. Ojalá puedan también invitar a otras personas, todas y todos invitados. A las 6, el link lo vamos a mandar por el grupo de Bhagavad Gita, es el link con el que generalmente entramos, probablemente el de la Yapa, pero ahí lo vamos a mandar al WhatsApp, ¿sí? Y con eso, ahora sí, chaolín bombero, que estén bacán. Gracias, Vish. Gracias a Chao. ustedes. Gracias, Un Chao, abrazo. Vic. Gracias, chao, que estén bien. Chao, chicos. chicos. Chao, Chao, Julieta. Chao, Chao, Ari. chao. Chao, Marcelo. Chao, Un Pablo. néctar compartir con ustedes. Besitos, chao a todos. Chao, Melissa. Chao a todos. Un abrazo. Gracias.